estudié eso de Rudyard Kipling, que era como el enemigo de Tagore, precisamente. Sí, sí, sí. Porque Kipling era nacionalista, o sea, era muy abierto al colonialismo imperial británico, y Tagore era, bueno, todo lo contrario. Del movimiento Swadeshi, de lo... Bueno, de Era hecho... amigo de Gandhi, no sé, era como que, no sé, chavista y compositor. Ajá. No, de hecho en eso está ambientada la novela. En eso está ambientada la novela. Bueno, entonces Julián Marías, él dice una cosa interesante, él distingue entre vida humana y mi vida. La vida humana para él es una teoría intrínseca. O sea, cuando uno nace, uno viene con una teoría. Por ejemplo, si yo nazco en el siglo XXI, entonces la vida humana está enfocada a la acción, a trabajar, a que tengo que ser un tipo exitoso. No hay como una concepción de la vida humana, esa es como la teoría. Y mi vida lo que hace es comprobar esa teoría. ¿Okay? Entonces él distingue entre vida humana y mi vida. Y claro que es lo interesante que yo en mi vida trato de comprobar si esa teoría de la vida humana está bien o no. O sea, o si hay cosas que debería cambiar. Si mi época está muy enfocada en el tema de la acción y yo quiero ser filósofo, bueno, yo tengo que involucrar en mi estilo de vida la reflexión. ¿No? Entonces ahí quizás voy cambiando esa idea de la vida humana que se tiene en una época. Pero bueno, él distingue entre vida humana y mi vida. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver es cómo la condición sexual también influye en la creación de esa teoría en la vida humana de cada uno. O sea, bueno, no sé si está viendo, o sea, teoría de la vida humana, cómo concibe una época la vida, mi vida, yo compruebo esa teoría, pero yo compruebo esa teoría como hombre o como mujer. ¿Ok? Entonces ahí la cosa es más compleja de lo que es, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a ver, esta es la historia de Tagore, se llama El alma y el mundo, y hay un conflicto en la India en ese momento, bueno, no está ambientado la novela, ahí va a aparecer una pareja de, bueno, unos esposos, y va a venir un político de la Swadeshi, del movimiento independentista de la India, que va a querer acabar con ese matrimonio, porque se va a enamorar de la señora, entonces va a ser como una especie de Ana Karenina en la India. ¿Okay? Entonces va a ser muy interesante, porque Vimala, que es la mujer, bueno, ya vamos a ver qué visión tiene de la vida, y vamos a ver qué visión tiene el esposo, y qué visión tiene Sandy, que es el político que tumba la relación. ¿Okay? Entonces también vamos a ver el choque entre las ideas modernas de Occidente y la tradición, y el conflicto amoroso. Ajá. Bueno, entonces estos son los tres personajes. ¿Ok? Entonces, Vimala, que es la mujer, vamos a ver cómo se ve la mujer, y también vamos a ir viendo algunas cosas de Julián Marías de qué es ser mujer, de qué consiste la mujer. Fíjense que aquí él parte de una concepción como sociológica, ¿ok? Ya vamos a ver qué es la condición sexual. Pero en la novela, la mujer dice: he leído libros en que nos llaman pájaros en jaula, no puedo hablar por las otras, pero en cuanto a mí, tenía tantas cosas en mi jaula que me parecía más grande que el universo. O sea, la jaula era la casa. Y ella, como estaba en la tradición de Oriente, ahí las mujeres estaban en su casa y estaban trabajando ahí. ¿Okay? Entonces Julián Marías dice: las cosas de los hombres han sido identificadas con las cosas humanas, mientras que las mujeres se han encargado de su mundo privado. ¿No? Que todo el desarrollo, sobre todo occidental, del mundo ha venido por hombres que han ido haciendo la sociedad y que han ido construyendo las cosas y que han ido agarrando puestos en la política, en la tecnología. Entonces uno va viendo que la mujer está como un poco relegada, pero dentro de ese mundo de los hombres ella crea su mundo privado, que es como el hogar, ¿no? Que es como ya vamos a ir viendo, esto es como una concepción sociológica, ¿no? Entonces el esposo de Vimala es modernista, él viene con ideas de Occidente y le dice a Vimala: mira, tú no puedes vivir como ama de casa, tú tienes que salir al mundo y tienes que liberarte, ¿no? Que esa es una idea propia de Occidente. Entonces, claro, ¿qué es lo curioso? Que el esposo le dice esto a esta mujer, más o menos lo va haciendo, y al final la mujer termina dejándolo, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ver el enfrentamiento entre la tradición india y las ideas modernas occidentales. Bueno, esto es de la liberación. Entonces fíjense cómo lo ve el esposo. Este es el esposo de Vimala, ¿okay? El tipo es muy bueno, es muy buena gente, pero ama Occidente y dice que en Occidente está todo lo moderno, que hay que aplicarlo. Entonces le dice: ¿le parece que esa visión de la mujer, de la que Vimala metió en su casa, es mezquino y torcido como los pies de una chica?
pues no es la sociedad la que nos ha prensado y deformado. O sea, esa es la manera en que lo ve. La mujer debería abrirse el corazón del mundo, le dice a su esposa. No estás para vivir siempre en el mundo de las condiciones y de los cuidados domésticos. Tenemos que volver a encontrarnos el uno con el otro, en el mundo verdadero, para que nuestro amor sea también verdadero. O sea, él quiere que su mujer salga del hogar y que esté en medio de la sociedad haciendo su vida para realmente encontrarse con ella como ella es. No sé, que desarrolle todas sus capacidades y tal. Entonces, la pregunta esencial aquí, yo sé que ya ahora les está haciendo ruido esto, pero Julián Marías dice que la persona tiene una razón vital. O sea, que yo tengo que dar razón de mi vida. Entonces, yo tengo que dar razón de mi vida como hombre o como mujer. Entonces, la pregunta es, ¿en qué consiste ser mujer y a qué está llamada la mujer? ¿No? Si nos detenemos nada más en un tema sociológico, evidentemente, por ahora vemos que Vimala es una sometida, que la sociedad la ha excluido, que no tiene razón lo que está haciendo. Pero claro, pero la realidad, como mujer, Vimala tiene sentido lo que está haciendo, no tiene sentido. ¿Ustedes qué piensan? O sea, su condición de mujer sí justifica que esté metido en una casa y que esté cuidando a los hijos y que esté haciendo hogar. Bueno, esa es la cultura, ¿sí? Lo Lo pasa con... Es algo subjetivo. Sí, es normal. La costumbre, la tradición. Sí, porque lo mismo pasa con las mujeres musulmanes que tienen que salir con velo, todo cubierto. Están todas tapadas, la cosa. Y lo que para nosotros podría ser algo como que muy machista, para ellos, para los musulmanes es algo normal. Porque Claro, pero... Ajá. en este caso el esposo, o sea, yo lo que entiendo de esa cultura es que como ella está apreciada por el esposo y el esposo no quiere que nadie la vea, que nadie la mire, por eso es que la cubre, como para protegerla. Pero ahí el esposo, no sé si estoy mal o tal, pero yo lo veo ahí como algo, como una posesión, como algo que me pertenece. Eso yo creo que obedece más a lo que es la cultura y todo. Pero hay un choque entre Oriente y Occidente. Por eso, pero la mujer en esa cultura empezó a ponerse velo, ¿por qué razón? O sea, ¿tiene algún sentido eso? Bueno, tú mismo lo dijiste, para resguardar, para resguardarla, para protegerla. O sea, ¿qué cosa buena tiene eso? Si tiene algo de bueno. La cultura musulmana surge es que de por sí Islam significa sometimiento. Entonces la cultura musulmana, la mujer representa como esa... la hijab, depende mucho también de la corriente, Sí, porque los musulmanes tienen de todo tipo, hay de todo tipo y de todo lugar, ¿no? Pero hay partes donde es voluntario, o sea, el uso del hijab es voluntario, no es obligatorio. Así como hay, por ejemplo, países como, no sé, Afganistán, donde sí es obligatorio para mujeres no musulmanas, que salgan siempre con cubierta. Y eso es porque precisamente el hombre es el único que tiene, ¿cómo lo explico? El hombre es el único que tiene la potestad de poder ver el pelo, de poder ver a su mujer plenamente. Esa es la El edad. esposo. El esposo. El esposo, ¿no? Mira, fíjense lo que dice, fíjense lo que va a decir ella de ella misma. Déjame ver. No. Ya no sé dónde está. Ah, mira, no. Bueno, ahorita va a venir por ahí. Mira, pero lo importante es ver, o sea, si yo tengo que dar razón de mi vida como hombre o como mujer, la idea es ver si esa realidad que me hace tener esa condición me exige algo. Porque ya lo vamos a ir viendo. O sea, no sé si esto es lo que hace que una mujer esté toda tapada o que esté metida en la casa, no creo que eso sea así. ¿Ok? Pero hay algunas características que uno dice, vamos a ver, bueno, ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero bueno, Julián Marías dice, yo estoy en mi sexo, en mi condición de varón, instalado en ella. Es mi manera de estar viviendo, el modo concreto de todo lo demás. O sea, la condición sexual no es una creación, o sea, no es una creación cultural, sino que es algo de lo que yo no puedo renunciar. Puede haber un tipo LGTB, una mujer que se cree hombre, pero ella no puede renunciar a su condición como mujer. Es que es algo biológico. Claro. Es algo plenamente... Bueno, y psicológico y espiritual, o sea, tú igual vas a seguir existiendo como mujer. Es en toda la esfera del hombre que se exista como hombre o que se exista como mujer. Ahora que los novios modernos quieren cambiar eso, bueno. Pues entonces hay una realidad concreta que es ser hombre y ser mujer. O sea, no es una realidad cultural, sino que es una realidad concreta.
¿ok? Ya vamos a ir viendo como las características de la mujer. Establece más o menos eso, que se ha hecho mucho daño a la propia mujer, tratando de redescubrir qué es ser mujer. Ella en su libro dice que obviamente, por su condición de creyente, su filosofía se basa en una vocación universal. Como somos criaturas de Dios, todos tenemos un propósito. Y ella ve el hecho de ser hombre o ser mujer, o sea, los roles de género, no lo ve como una imposición cultural, sino como la plenitud del desarrollo de la persona. No, o sea, ella no argumenta el sometimiento de la mujer, sino al contrario, que a través de su feminidad la mujer puede, o sea, no estar en igualdad del hombre, porque quien somete al hombre o a la mujer, al otro, el rol de género, en principio es el pecado, desde su punto de vista. Fue el pecado quien hizo que la igualdad que tenía la creación, Adán y Eva, fuera despareja. Y es por eso que se viola el sometimiento de la mujer al hombre. Y es la redención de Jesús quien le vuelve a dar la dignidad a la mujer y al hombre para que en su propia condición como hombre y mujer puedan llegar a la plenitud de su propia dignidad. Sí. Sí, bueno, tú lo has dicho. Ahora vamos a ir viendo las características, pero la cosa va por ahí. Pero, por ejemplo, otra cosa que dice Julián Marías, ser hombre o ser mujer implica al otro, lo cual se refleja en el hecho biográfico de que cada sexo complica al otro. Bueno, dice que son complementos, ¿no? Que no es una cosa que sean como dos polos distintos. Pero, por ejemplo, aquí Julián Marías ya empieza a hablar de algunas características de la mujer. Dice, por ejemplo, el cuidado y la estabilización del hogar. Por ejemplo, bueno, esto lo dice Tagore, se queda en el hogar y echa raíces. La mujer se queda en el hogar y echa raíces. En este sentido, los hombres no comprenden nunca estas cosas. Tienen nidos fuera, no saben lo que la casa representa. En tales asuntos ellos deben seguir la opinión de las mujeres. Por ejemplo, esto es muy interesante. O sea, el hombre no tiene ni idea de lo que consiste echar raíces y estabilizar el hogar. La mujer sí. Y por eso la mujer, fíjate que le da tanta vida al hogar. Entonces fíjense que hay una característica ahí que es propia de su condición de mujer, que tiene más facilidad para hacer eso. Porque el hombre tiende a ir para afuera, la mujer tiende a coger, la mujer, bueno, como es madre, por eso recibe al niño en su vientre. O sea, hay unas características humanas, de su propia condición, a las que ella no puede renunciar. Bueno, sí puede renunciar porque uno es libre, pero sí se ve, o sea, porque al principio parece como algo negativo cuando uno lo ve desde el punto de vista sociológico, pero fíjense que esto es una realidad. ¿Y qué ha pasado hoy con la familia? Bueno, como no hay madre, entonces la familia no hay intimidad, no hay interioridad, no hay... Pero fíjense, bueno, eso que dice Tagore, ¿no? Los hombres no comprenden nunca estas cosas. Tienen nidos afuera, no saben lo que la casa representa. En tales asuntos ellos deben seguir la opinión de las mujeres. Me parece bien interesante lo que plantea. Entonces, la necesidad femenina de pertenecer y cuidar lo importante. Bueno, que es un poco lo que pasa con la mujer. Fíjense que se dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Bueno, sobre todo el tema de la madre. No sé si hay una novela muy buena que se llama La columna de hierro, de la vida de Cicerón. Y la madre es lo que, bueno, fue el personaje que hizo que Cicerón fue lo que fue, ¿no? Porque la madre lo estuvo cuidando, llegaba y le daba comida, le llegaba y le lavaba las cosas o sea, fíjense que la madre como que tiene una proyección de la persona, pero es muy realista. O sea, la madre tiene como ese cariño y ese amor que hace que la persona salga mejor, pero es un cariño realista. Como, mira, yo te cuido, yo te acojo, ¿ok? Pero la madre como que atiende realmente lo importante. Y dice, mira, yo quiero que esto importante crezca, ¿no? Como si tuviera un jardín y lo fuera regando y lo fuera regando. Entonces eso es algo propio de ser mujer, que a veces el hombre es más descuidado. El hombre está más bien buscando ir afuera, buscando hacer plata, viendo cómo provee a su familia. O sea, es como otra estructura, ¿no? La capacidad femenina para captar lo esencial. Bueno, Julián María, recuérdense en el texto que leímos que decía que la mujer era más inteligente, se era fiel a su condición, porque la mujer sabe esperar, porque la mujer es paciente, porque la mujer va a lo esencial. El hombre muchas veces no va a lo esencial, ¿no? Sino que está con lo pragmático o está
mira, lo que hay que hacer es crear esto, lo que hay que hacer es ver cómo evoluciona la ciencia, no sé qué, y la mujer ya va, pero esto es lo importante, ¿no? Entonces vemos esa capacidad de proyectar. Fíjense lo que dice Sandy. Sandy es el que le tumba el esposo a Abimael. Los hombres saben pensar solamente. Vosotras las mujeres sabéis comprender sin pensar. La mujer nació de la fantasía de Dios, pero el hombre fue modelado a martirio. ¿No? Diciendo como que mira, el hombre es un bicho, es un bestia que lo que busca es solucionar las cosas, pero la mujer nace de la fantasía. Como que trata de, o sea, como que se mete más en lo personal, en el mundo personal. Sandy dice, ¿cuántas ilusiones arrastra la mujer en torno a esas palabras, yo y mío? Y esa es su belleza, ella es infinitamente más personal que el hombre. O sea, la mujer entra con más facilidad en el mundo personal. Bueno, que de eso trata el libro, pero por eso la familia es el lugar donde surge el mundo personal, ¿no? Donde empieza a nacer el yo y bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero hay un choque entre el mundo personal y el impersonal, ¿no? Bueno, hay una capacidad de la mujer de meterse en el mundo personal que no tiene el hombre, pero no sé, ustedes se leyeron Ana Karenina. Esto es una novela de León Tolstoy, de un ruso, que bueno, es una de las grandes novelas de la historia, y entonces es una mujer que quiere salvar el matrimonio de su sobrino, y cuando va a salvar el matrimonio de su sobrino se enamora de un coronel en un tren, y entonces acaba con el suyo. Entonces no salva ni el del sobrino ni el de ella. Entonces bueno, la pobre al final termina poniendo la cabeza en un riel de tren y se la termina ensuciando, se termina matando. Entonces, bueno, muy triste la historia, pero fíjense que esa mujer tenía la capacidad de ir a lo esencial, de decir, mira, yo quiero rescatar esto, pero también esa mujer se deja llevar por el atractivo de lo impersonal, que va a ser lo que va a pasar con Abimael. ¿No? Viene un tipo todo atractivo, político y no sé qué, la empieza a seducir y la mujer se deja llevar por ese atractivo. Bueno, que es lo que pasa muchas veces en Occidente, ¿no? Con el tema de la liberación y todos estos temas, la mujer también se puede dejar seducir. Y la vida humana siempre es una lucha entre lo impersonal y lo personal. Bueno, un poco lo que decía Jorge, ¿no? O sea, que el tema del pecado, lo impersonal puede ir un poco ahí. Bueno, como yo quiero ir a lo mío, yo quiero instrumentalizar, yo quiero... Entonces la mujer se olvida de lo personal, del amor, de pensar en el otro. Sí, o sea, según por lo que estuve leyendo, lo que es un poco lo que dice la Iglesia, el desequilibrio que existe en la sociedad es producto del pecado. Porque si a la vez vamos, el ideal de la mujer, como todos los tenemos, es posible. La imagen de María. Entonces, ¿cómo nosotros, que queremos tanto a María, podemos tratar de una forma diferente a una mujer que nos considera una cara? O sea, ¿qué persona en su cuatro sentidos puede mostrar el nivel de irrespeto para violentar a una mujer, para golpearla? El matrimonio que se basa en el amor, que se supone que es carne y carne, sangre y sangre, y la golpea, la insulta, el mata, o sea, ese tipo de cosas, no solamente con la mujer, también pasa con el hombre, con los niños, con los ancianos, en todo el sentido. Denigra el estado de la persona, no por la persona. O sea, y ella lo deja muy claro, que fue como una especie de antítesis al discurso que se tenía en su tiempo del progreso feminista. El problema no es que seas mujer, ni que te conviertas en hombre para poder dominar al hombre, no. El problema es el desequilibrio que hay en la cultura. Que las propias pasiones, como lo dice usted, tratar de instrumentalizar a la persona y deshumanizarla, produce este tipo de maltrato, independientemente de cuál sea el régimen. Bueno, y lo que pasa con las feministas que en vez de desarrollar todo lo femenino que tienen, más bien Se escena. sí, o sea, es como que lo mismo que hicieron los hombres con ellos, ellos lo hacen con los hombres. Incluso peor porque, o sea, yo trato de darle valor, vamos a suponer, el caso, un mundo al revés. Yo quiero apoyar a los hombres, ¿verdad? Que se liberen por fin a los hombres. Y yo digo, para que puedan liberarse los hombres, para que los hombres puedan ir a trabajar, voy a cerrar todas las carreras de auto, todas las carreras de caballo. Porque ellos no pueden trabajar por culpa de la carrera de carro, de carrera de caballo, voy a cerrar todos los equipos de fútbol, me matan. O sea, sí, pero ese es el discurso, lo que pasa es que nosotros no lo vemos así, pero ese es el discurso que ellos están teniendo. O sea, el punto de que tú le digas, ahora, como lo decía
el personaje, o sea, tú no le puedes decir a una mujer, porque su instinto natural es de madre. ¿Cómo tú le vas a decir a una mujer que no cuide a sus hijos? No estoy diciendo que obligatoriamente, porque las condiciones son de cada uno. O sea, no necesariamente tiene que depender del hombre. Pues, mi madre trabaja, muchas madres han salido adelante, pero el problema es la obligación. O sea, el hecho de que te condiciono y te cerceno una parte vital de tu persona simplemente por un ideal político. Sí. Bueno, Jorge, pero uno ve ahí, por ejemplo, si la condición sexual de mujer conlleva acoger, imagínate una mujer, oye, que acoge en la empresa, que acoge en la vida cultural, ¿no? Que muestra todas esas características femeninas, enriquece la cultura. Entonces, que era un poco lo que hacía Edith Stein, o sea, que ella salía al mundo cultural y al mundo académico, pero mira, mi feminidad, yo voy a contagiarlo al mundo. Exacto. O sea, siendo femenina. O sea, el problema que estamos teniendo ahora es que piensan que para salir al mundo, entonces no, esas características de la mujer no valen porque lo importante es hacer plata, lo importante es resolver problemas, lo importante que son cosas más características del hombre. Pero ¿qué pasa si la mujer, por ejemplo, humaniza más las empresas? Sería bastante interesante. Entonces, claro, es verdad que están como unas circunstancias, pero uno no puede, si lo reduces todo a lo sociológico, entonces todo es una opresión, una no sé qué, entonces libérate y claro, al final no terminas viendo qué es lo esencial, ¿no? Que es como muy complicado. Entonces Marías habla del hombre y dice algo interesante, dice que la condición del hombre va contra la propia condición humana, porque la propia condición humana es menesterosa, o sea, nosotros somos débiles y el hombre busca ser fuerte. ¿Ok? Entonces fíjense lo que dice, la vida es constitutiva de inseguridad, consiste en tener que hacer algo en una circunstancia frecuentemente hostil, siempre problemática, en gran parte latente, y no saber a qué atenerse. Esta es la condición del hombre, su inseguridad, su menesterosidad, su ignorancia, su indecisión, su desvalimiento. Y claro, la característica propia del hombre es la fuerza, ¿no? como la determinación. Mira, yo tengo que salir al mundo a hacer las cosas, o tengo que proveer a mi casa de alimentos. Entonces, claro, es algo que choca contra la misma condición humana que es frágil. Entonces, es un tema interesante. Dice la determinación contraria a la condición humana del varón. Habla de fortaleza y seguridad como rasgos distintivos que pueden llevar a un proyecto vital contradictorio. Pero entonces, la fortaleza y la seguridad pueden ser buenos cuando el hombre los pretende. O sea, cuando yo pretendo ser fuerte, pretendo dar seguridad, ¿okay? Que nunca voy a poder lograrlo por completo porque no soy el superhombre, entonces eso es bueno. Cuando yo busco esa seguridad con mi familia, por ejemplo, o cuando busco esa fortaleza, pero no olvidándome que soy débil. ¿Okay? Entonces ahí el hombre, porque él dice, cuando el hombre piensa que él tiene esa fortaleza y esa seguridad, entonces entra como en fingir que es todo lo fuerte y todo lo que es un poco lo que pasa con esa actitud de dominio. Ya lo vamos a ver. O sea, pero sí se ve el tema. O sea, las características propias de la masculinidad chocan contra la realidad humana que es menesterosa, que es débil. Pero entonces, evidentemente, si yo me esfuerzo por tener esas características, pero soy humilde, y yo digo, mira, yo es verdad que yo estoy persiguiendo esto, pero yo también tengo mis defectos, entonces es una cosa buena, pero si el hombre piensa que ya llegó, entonces ahí se quedó. ¿No? Que es como los típicos hombres machos, alfa macho, no sé cómo le dicen, pero que es como que, bueno, hijo, yo te voy a llevar aquí a donde las putas para que tú aprendas lo que es un macho, ¿no? Y lo importante es que tú domines como ustedes dicen, pero hay varios. ¿Tu papá te llevó? Mira, si supieras que en estos años he encontrado a varios papás así, ¿ok? Entonces es un tema, pero es lo que les digo, es como vamos, o sea, no vivimos bien nuestra condición de hombre. Bueno, y fíjense que aquí también entra el tema de la paternidad. ¿Cómo puede haber un padre que haga eso? O sea, ¿cómo puedes desarrollar tú la paternidad diciendo, mira, yo soy aquí el papá uno, por encima de mí no hay nada? Claro, y después ves que tu papá se equivoca y tú dices, mira, papá, esto que me estás diciendo no tiene ni pies ni cabeza, no, hijo, porque soy yo, no sé qué, yo soy de la recha, sí, pero es un pendejo. O sea, entonces, claro, es como... Porque precisamente eso, ¿no? De cómo a veces el hombre tiene esa tendencia a pensar o creer que es más de lo que realmente es, ¿no?
Entonces terminamos cagándola con éxito más de una vez en cada. Cagándolo con éxito. Terminamos siendo, no sé, creyéndose súper mal. Cagándolo con éxito. Y después, no sé, eso es algo. Ha fallado con eso. Mira, fíjense quizás aquí, por ejemplo, ¿por qué pasó lo de los musulmanes? Por cierto, yo no puedo montar esta. Bueno, seguro me la bloquean en YouTube pero ¿qué pasa con el Islam? Quizás los hombres o sea, viviendo mal su condición de hombre, pensando que eran los duros, dijeron, mira, las mujeres no sirven para nada, nosotros somos aquí los que dominamos, ellas tienen que estar metidas en la casa y nosotros las dominamos a ellas. Claro, fíjense que es algo que viene por acá, ¿no? Perdón, viene por acá. O sea, no es que tienden a la seguridad, a la fortaleza, no sé qué, sino que dicen, mira, nosotros ya dominamos la cuestión. Mujer, tú quédate metida en la casa y aquí tú no salgas. Y te cubro todo y no sé qué, porque yo estoy por encima de ti. Y bueno, y nosotros tampoco que nos salvamos, todo el medioevo fue básicamente eso. Bueno, pero el medioevo. Sin embargo, nosotros fuimos mucho más flexibles porque todavía tenemos doctoras de la iglesia, tenemos grandes mujeres, grandes pensadoras. Claro. No, y además que en esa época, recuerda que también aparecen los caballeros, los trovadores. O sea, en esa época, ya lo vamos a ver, aparece una actitud de descubrir a la mujer en su totalidad como persona y de amarla y de quererla. O sea, una actitud totalmente contraria a la de hoy. Claro, ya había de todo, ¿no? Pero ahí aparece un movimiento bien bonito con respecto al tema de la poesía y tal, que ahí no se trataba mal a la mujer, sino que más bien se exaltaba muchísimo. Y era una exaltación no nada más sexual, o sea, era otra cosa. No era reggaetón. Entonces, hoy lamentablemente. Entonces fíjense, esto que dice María es muy interesante. Él dice que uno puede vivir con dos tendres, con dos tipos de tendres. El lirismo es la actitud propia del amor, que es, por ejemplo, la persona que descubre lo real, que admira, por ejemplo, la belleza de la mujer, que poco a poco la va descubriendo, que sabe que es un mundo que nunca puede descubrir completamente. Entonces el lirismo es la actitud propia de la poesía, ¿no? De la persona que se para frente a la realidad y empieza a describir como toda su belleza y no sé qué. Y el prosaísmo es la actitud propia del bárbaro, que es el Sandy, o bueno, el personaje que ya vamos a ver, que el tipo prosaico es el que dice, para él descubrir una mujer es ver las tetas. O sea, ¿me entiendes? Es como ya limitamos todo el descubrimiento de la mujer a el dominio o a algo demasiado básico. O sea, el prosaísmo, que es propio de nuestra época, y ahí entra el reggaetón, entran muchas cosas, el prosaico es una persona que no puede descubrir la grandeza de lo real, porque se conforma con el instrumento, con lo instrumental, con lo que lo satisface. Por ejemplo, el otro día me sorprendió bastante. Estaba hablando con mis alumnos, dando una clase y tal, de confirmación, y me dijeron, bueno, profe, pero el tema del matrimonio, si yo no he tenido sexo con mi mujer antes del matrimonio, si ella empieza a tener sexo y no me satisface. Entonces, o sea, fíjense que tú lo que estás pensando con tu mujer es si te va a satisfacer. O sea, ya el tema del amor ahí no entra. Yo no estoy pensando que, mira, o sea, si me satisface o no me satisface, es que yo ni me planteo eso. Porque yo lo que quiero es amarla, y mira, ahí dentro del lirismo, dentro de esa actitud que yo tengo, bueno, está el tema de respetarla, de quererla, pero ya el tema es, ¿no? Y si no me satisface. Entonces, claro, es interesante, ¿no? O sea, fíjense que esta actitud se ha metido mucho hoy. Bueno, ya entra el tema de la pornografía, es puro prosaísmo. Entonces, bueno, vamos a ver que la actitud propia de Níquil, que es el esposo de Imala, es el lirismo, que ya lo vamos a ver que de verdad que es una actitud muy, muy bonita, y el prosaísmo es la actitud propia de Sandy, que es el tipo que quiere dominar. Entonces ya vamos a ver que el tipo es un salvaje, ya vamos a ver qué va diciendo. Entonces aquí, bueno, la relación inicial entre Níquil y Imala se basa en el respeto y la estima, reconocimiento mutuo del otro como un fin en sí mismo. Fíjense lo que dice la esposa sobre Níquil, sobre el esposo. No le daba la ocasión de adorarlo, y en ello estaba su grandeza. No, el tipo no se creía el papá de los helados, sino que, bueno, sabía que tenía sus defectos. Dice, mi marido acostumbraba a decir que el hombre y la mujer son iguales en el amor, porque tienen las mismas pretensiones el uno hacia el otro. ¿Viste? Eso no lo dice un prosaico, sino que lo dice un tipo que, bueno, que tiene como una visión más amplia de lo que es la mujer, de lo que es el hombre. En el lirismo vemos la humildad, Níquil como un hombre consciente de su menesterosidad,
y también, bueno, considera la humildad como una virtud propia del hombre que camina. Tienen que leer a Joseph Piper, después tengo que compartirles ese libro. Pero bueno, Joseph Piper dice que la virtud propia del hombre que camina es la esperanza, no la humildad. Pero la humildad también te ayuda a reconocer, mira, pana, yo estoy aquí, he estado guiador, estoy caminando, no estoy aquí como ya llegué. No, en cambio el prosaico piensa, yo ya llegué, yo ya estoy completo, yo ya estoy hecho. Entonces, claro, eso es un gran problema. Apertura al mundo personal. Vemos que Nikhil descubre el mundo personal a través de Vimala. Bueno, la descubre a través del amor, va viendo que también tiene sus talentos, tiene su proyecto de vida. El lirismo como temple propio de esta apertura. Bueno, de apertura a la realidad. De hecho, una de las cosas que como que cierra a la persona a la realidad es el prosaísmo. O sea, eso ya lo vamos a ver ahora. La realidad inagotable del otro. Dice Marías, nace de la evidencia de que la realidad, en particular la humana, y muy concretamente la del otro sexo, es inagotable. ¿No? El lirismo surge de esto. Mira, yo me enfrento a la realidad y veo que es una realidad inagotable. Yo siempre voy a estar descubriendo a mi mujer, siempre. Entonces, claro, eso no termina de agotarse. Un núcleo de misterio siempre inaccesible, que mantiene el interés, el cual se acrecienta a medida que avanza en la exploración. La realidad humana nunca está ahí, sino más allá, a pesar de la presencia. Bueno, esto un poco lo dice María con respecto al lirismo. También vemos la necesidad mutua, dice María, el que corresponde a la condición sexuada como disfunción polar, es decir, a la necesidad de la mujer para ser varón, del varón para ser mujer. Bueno, que es un poco lo que pasa con Nicky. Mira, yo sé que yo me complemento con mi mujer y yo la necesito, ¿no? Y ya vamos a ver cómo rompe eso. Hay una aproximación de respeto. El lirismo se opone a una visión utilitaria de la sexualidad, requiere respeto y una actitud de constante descubrimiento. También trae paciencia y constancia, que es otra característica del lirismo. Fíjense lo que dice Vimala sobre su esposo. Nos era difícil encontrarnos a la hora que deseáramos. Yo sabía exactamente las horas en las que podría reunirse conmigo. De modo que nuestros encuentros eran amorosamente esperados y preparados. Y como la persona no está nunca dada, bueno, esto ya lo hizo María, no está ahí, sino que está viviendo, ese temple es por fuerza argumental, dramático, expectante, orientado hacia el futuro, en suma, inequívocamente personal. Bueno, aquí esto ya hay que leerlo completo. Esto es un libro que se llama Antropología Metafísica, de Julia María, que es un libro más importante de antropología, y de verdad que vale mucho la pena leerlo. Pero bueno, uno ve aquí, ¿no? El tema de la paciencia, de la constancia, de mira, cada vez que nos encontrábamos no era monotonía como Shakira, sino que era fidelidad, y que era una fidelidad creativa. ¿No? Cuando uno se pone a analizar la canción Monotonía, encuentras muchas cosas. ¿No lo han hecho? No. Yo lo hago con mis alumnos. Bueno, para Renzo, no digo. Ah. Para Renzo, estábamos hablando de eso y de pronto se pone, no, bueno, no fue culpa tuya ni. ¿Ustedes vieron el video? ¿Ustedes vieron el video de la citaste en uno militar? Ah, el padre. Bueno, después voy a ver si yo creo que nos da chance de leerlo un momento, pero es que es muy interesante. Es todo lo contrario a la fidelidad. También aparece el tema de la mirada. Dice Vimala, yo aquilataba la profundidad del amor en tus ojos cuando me mirabas. Adivinaba el suspiro doloroso y secreto que reprimías por amor a mí. Amabas mi cuerpo como si fuera una flor del paraíso. Amabas mi ser entero como si hubiera sido el don de una rara providencia. O sea, fíjense el respeto que tenía por la mujer. ¿No? Y el tema, Julia María dice que en la mirada uno ve el alma de la persona. ¿No? Que también ese es un tema muy bonito, en el libro lo trata bastante. Pero bueno, fíjense el respeto con que la miraba Nikhil a Vimala. Que ya vamos a ver que ocurre todo lo contrario en Sandy. El amor, cuando lo es y no es una realidad distinta que usurpe su nombre, acontece en la zona personal de la vida. Bueno, el mundo personal, el mundo del amor, el mundo de la dignidad de la otra persona, de las relaciones interpersonales, de la amistad, O sea, lo que pasa es que él distingue mundo personal del mundo psíquico y mundo social. Y que muchas veces las personas se quedan en esos dos. Con la monotonía ya van a ver que se van a quedar, no entran en el mundo personal, porque no hay comunicación, no hay esfuerzo por estar con el otro, no hay generosidad, o sea, no entran en el mundo personal, te quedas como fuera de él. Entonces ahora viene el temple del prosaísmo. Bueno, Sandy, que es el que lo va a representar, es un líder político que agita las masas, es un tipo muy como
bueno, muy agitador de masas, muy, le atrae mucho a Bimala, porque el tipo, o sea, le atrae bastante. Su perspectiva. Lo están llamando. Se me olvidó ponerle el.